Soy Santiago Recuero, abogado laboralista. Vamos a hacer aquí un vídeo sobre el teletrabajo, sobre el trabajo a distancia con medios informáticos. Ya hicimos uno hace unos meses, pero este va a ser recogiendo la nueva normativa que ha publicado el Gobierno en un decreto ley anteayer, el día 23 de septiembre, con un decreto ley de fecha 22 de septiembre de este año 2020. Así que vamos a verlo. Esto lo vamos a ver en cinco capítulos. En primer lugar, definiciones generales, qué es el teletrabajo, qué no lo es, qué es el trabajo a distancia. Una segunda parte hablará de la voluntariedad. Como veremos, el teletrabajo siempre es voluntario para empresa y trabajador. Una tercera parte hablará del acuerdo que la ley exige para poder realizar este tipo de teletrabajo. Una cuarta parte de los derechos que tiene el trabajador a distancia y una quinta y última parte de las facultades de control, del control que puede ejercer la empresa sobre su trabajador. Comenzamos. Una primera parte son definiciones básicas. El teletrabajo es el trabajo a distancia con medios informáticos, como veremos. Se considera que existe trabajo a distancia cuando la prestación laboral se desarrolla en un lugar diferente del centro de trabajo de la empresa. Puede ser el domicilio del trabajador o puede ser otro lugar que escoja el trabajador, pero que no sea las dependencias de la empresa. Eso es el trabajo a distancia, que se considerará como tal siempre que se dedique un 30% o más, en un promedio de un trimestre, del tiempo total de trabajo. Ese trabajo a distancia lo llamamos teletrabajo cuando se realiza utilizando medios informáticos, medios telemáticos, medios de telecomunicación. Es decir, no existe teletrabajo si el trabajador realiza su prestación laboral en su casa, pero no utiliza un ordenador o un teléfono o un smart, lo que sea, sino que, por ejemplo, está zurciendo calcetines en su casa. Eso no es teletrabajo. El teletrabajo es cuando utiliza esos medios telemáticos. Por oposición, el trabajo presencial es el trabajo que realiza el trabajador en el centro de trabajo de la empresa. En cualquier caso, debe quedar claro que sea presencial o sea teletrabajo o sea trabajo a distancia, el trabajador tiene los mismos derechos en todo, en el sueldo, en la promoción, en la estabilidad en el empleo, en la formación, en los horarios de trabajo, etc. En una segunda parte hablamos de voluntariedad porque, por definición legal, el teletrabajo es siempre voluntario. Es voluntario para el trabajador, que no puede ser obligado a realizar el trabajo de esta manera, y también es voluntario para la empresa, que tampoco el trabajador puede imponerle realizar el trabajo a distancia. Es decir, tienen que estar de acuerdo los dos. Como veremos en el punto siguiente, habrá que formalizar un acuerdo por escrito. El convenio colectivo sí puede, en determinados casos, dar derecho al trabajador a realizar el trabajo a distancia, en cuyo caso la empresa sí tendrá que asumirlo. En cualquier caso, la negativa del trabajador a realizar el trabajo a distancia no puede ser considerada causa de extinción, modificación de la relación laboral, no puede dar lugar a ningún tipo de despido, ni de sanción, ni nada por el estilo. Esta voluntariedad es reversible, es decir, tanto el trabajador como la empresa pueden desistir del teletrabajo después de haberlo acordado en la forma y plazos que se ha convenido o que diga el convenio colectivo, pueden volver al trabajo presencial y tienen derecho a hacerlo siempre. Pero esta modificación, esta vuelta al trabajo presencial o esta cancelación del convenio de teletrabajo deberá realizarse por escrito entre empresa y trabajador. Como hacemos siempre, os sugerimos que os suscribáis a este canal, porque aparte de hablaros del teletrabajo, hablamos de otras cosas muy importantes como el salario, el despido, las vacaciones
y otras muchas cosas de relaciones laborales. Así sé que suscribiros. Aquí tenéis un botón, no, aquí, siempre lo digo al revés, un botoncito y ahí abajo otro para suscribiros. Una tercera parte nos habla del acuerdo. Como hemos visto en el punto anterior, el teletrabajo, que es voluntario para empresa y trabajador, cuando se ponen de acuerdo en que se realice, como vemos un mínimo de un 30% de la jornada total, aunque puede ser toda, tiene que ser recogido en un acuerdo por escrito. Este acuerdo por escrito puede producirse en el momento de realizar el contrato de trabajo. Cuando hace el contrato de trabajo, directamente se pacta que es la modalidad de teletrabajo, o puede hacerse en un momento posterior, en cualquier otro momento, porque como hemos visto, es voluntario. Alguien que está trabajando presencialmente, aunque lleve años haciéndolo, puede convenir con la empresa el teletrabajo y tiene que realizarlo en un convenio por escrito. Igual que también, como hemos dicho, debe ser por escrito la cesación del sistema de teletrabajo cuando se van. Este convenio por escrito tiene unos contenidos mínimos previstos por la ley, que son los siguientes. En primer lugar, el inventario de medios, tanto lo que va a utilizar el trabajador para su teletrabajo, medios fijos, consumibles, el ordenador, la impresora, el papel, etcétera, el teléfono, los gastos de teléfono, etcétera, etcétera. En segundo lugar, los gastos que el trabajador tenga con motivo del teletrabajo, si está utilizando una parte de su casa y utiliza la luz, por ejemplo, y cosas por el estilo, y una previsión de cómo se van a compensar esos gastos. En tercer lugar, se debe pactar el horario de trabajo y las reglas de los momentos en los que el trabajador va a estar disponible y aquellos en los que no va a estar disponible. Se debe también pactar la proporción entre el trabajo presencial en la empresa y el trabajo a distancia, es decir, el porcentaje de tiempo que se va a dedicar a cada una de las dos modalidades. Como hemos visto, puede ser el 100% a distancia, pero también puede ser una parte. Se debe señalar un centro de trabajo de la empresa al que está adscrito el trabajador, que será cuando hay una parte de trabajo en la empresa, una parte de trabajo presencial, será donde el trabajador acuda a realizar esa parte de trabajo. En cualquier caso, debe estar adscrito a un centro de trabajo, entre otras cosas porque formará parte del comité, de la elección del comité de empresa, porque será su centro de referencia en cualquier caso. También se va a pactar el lugar donde el trabajador va a realizar sus servicios telemáticos, que como hemos visto puede ser su domicilio, pero también puede señalar otro lugar diferente. Se pactarán los medios de control que va a tener la empresa sobre la actividad del trabajador. También se deben pactar cómo se van a resolver las dificultades técnicas, cómo va a asistir la empresa al trabajador si se le estropea el ordenador o si se falla la conexión wifi o cualquier otra dificultad, cómo se va a resolver unos procedimientos para la solución de este tipo de problema. También se debe pactar expresamente la protección de datos personales del trabajador y la protección de datos personales de otras personas en los que el trabajador intervenga. Esto debe estar señalado en el convenio. Y por último, el convenio debe decir cuál va a ser la duración del acuerdo, cuánto tiempo va a tener vigencia ese teletrabajo, con independencia de que si hay una duración que termina, se pueda pactar una prórroga, pero debe decirse cuál es la duración. Otro capítulo de este vídeo serían los derechos que tiene el trabajador. Como trabajador tiene, como hemos dicho, los mismos derechos que los demás trabajadores presenciales o de otro tipo de la empresa. Pero la ley hace una enumeración específica de derechos que tiene el trabajador que teletrabaja. En primer lugar, tiene el mismo derecho a la formación que los demás trabajadores. Es decir, que los cursillos, las subvenciones a cursos, los sistemas de formación deben ser accesibles para este trabajador. También
tiene un derecho específico a la promoción profesional. La empresa estará obligada, en este sentido, a informar al trabajador de vacantes, posibles ascensos, en las mismas condiciones que estará obligada a hacerlo con los demás trabajadores de esa misma empresa. También tiene derecho el trabajador a que se le paguen los gastos de mantenimiento del material. El material, que debe ser propiedad de la empresa, no se puede obligar al trabajador a utilizar material informático propio. Cualquier gasto que el trabajador tenga, como compra de consumibles o como reparaciones o como cualquier otro tipo, la empresa debe compensarle esos gastos. También debe compensar los gastos que el trabajador tenga, que no sean de este tipo, pero que se produzcan por el teletrabajo. Por ejemplo, gastos de teléfono, de luz o de otro tipo que el trabajador tenga que soportar. Debe compensárselos la empresa y debe figurar en el convenio cómo se va a hacer. La ley establece una flexibilidad de horarios dentro de las posibilidades del convenio de teletrabajo y del convenio colectivo. Se debe fijar en el contrato algún tipo, cómo va a ser flexible, si el trabajador puede en un momento dado cambiar horarios, etcétera, etcétera. Eso debe estar regulado y debe haber cierta flexibilidad. En cualquier caso, el trabajador debe disponer de un registro adecuado de horarios, de las horas de comienzo y terminación del trabajo, que deben quedar claramente reflejadas. El trabajador que teletrabaja tiene el mismo derecho que sus compañeros a la prevención de riesgos laborales, por lo que las medidas de higiene y seguridad en el trabajo y de prevención de riesgos laborales deben aplicársele y debe explicarse cómo se va a hacer. El trabajador tiene además derecho a su intimidad y a la protección de sus datos personales, con lo cual la empresa no podrá violar estos derechos y deberá adoptar las medidas necesarias. También tiene derecho a la desconexión digital, es decir, dentro de los horarios, de la flexibilidad de horarios o no, de la entrada y de salida, el trabajador debe poder desconectar en los momentos en los que no está trabajando y no estar accesible permanentemente. El derecho a la desconexión digital está expresamente protegido por la ley. Por último, el trabajador tiene el mismo derecho que sus compañeros a la representación colectiva. Va a poder elegir a los representantes de los trabajadores y va a estar representado por ellos igual que sus compañeros presenciales o no. Una última parte de este vídeo, hablamos de la facultad de controlar que tiene la empresa, de los controles. La empresa dirige y ordena la actividad del trabajador. El trabajador está ahí cobrando para realizar los servicios que la empresa le ha contratado para que haga. Y por lo tanto, la empresa puede dar órdenes y tener controles. El trabajador deberá seguir las instrucciones de la empresa, tanto en cuanto a su actividad como en cuanto a la conservación y mantenimiento de los equipos propiedad de la empresa. Debe la empresa controlar la seguridad de la información. El trabajador es posible, y es bastante habitual, que esté utilizando información de los clientes de la empresa o de la propia empresa o de otras personas y que tenga también un deber de conservar esta intimidad de otras personas. Y la empresa puede controlar esto. Y, desde luego, puede controlar toda la actividad del trabajador en los términos que deben estar previstos en el contrato. Y esto es todo. Si os ha sido útil este vídeo, darnos un me gusta. Podéis, además, contarnos vuestro asunto, vuestro problema, en consultas y comentarios, tanto aquí en el propio vídeo, aquí abajo, como en nuestra página web, que ahí tenéis también el enlace, o a través del teléfono que nos ha ido acompañando aquí en este lado durante todo el vídeo. Y os volvemos a sugerir que os suscribáis a este canal para ver las novedades que vayamos publicando. Adiós.